Then, now, forever. Together. Damas y caballeros, mi nombre es Paul Heyman. Esta noche, en la arena más famosa del mundo, Madison Square Garden, reconózcanme. Mano derecha, Tamatonga, da un paso al frente. yo te reconozco. Infame Tongaloa, da un paso al frente. Yo te reconozco. Mi ejecutor, Jacob Fatu, da un paso al frente. Yo te amo. Yo te reconozco. Muy bien, Paul. Esta es tu única oportunidad de vivir. Reconóceme. ¿De dónde sacaste eso? Eso es error. Reconóceme como tu jefe tribal. Solo yo te amo. Y yo reconozco que tú no eres mi jefe tribal. Pulsón samoano al sabio. Vamos. Jacob, arriba. Por amor de Dios, no hagan esto. Paul Heyman se negó a besar el anillo y lo van a llevar a la horca. Yo no soy lo suficientemente bueno, ¿ah? Tal vez sea hora de creerle a Solo Sikoa. Roman Reigns no va a regresar. Cabalga, familia hispana, gracias por estar con nosotros como siempre, compartiendo lo mejor de WWE semana tras semana aquí en la casa de todos ustedes, WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez, sean todos bienvenidos. Ay, mi pana, yo no me siento bien porque no sabemos si Roman Reigns va a regresar o no va a regresar. Lo que sí estoy muy claro es que definitivamente después de todo lo que ha pasado, amigos, no hay forma de regresar. Y hablando de regresos, justamente, creo que la rabia de Randy Orton, Kevin Owens y el campeón indiscutible de WWE, Cody Rhodes, va a impedir que esta nueva versión del linaje salga bien de Toronto. Y me refiero a lo que pasará justamente en este combate de relevos australianos. No van a permitir que regresen a los Estados Unidos y muchísimo menos a WWE. Un poco de por favor, están completamente desatados, ha sido una locura. No lo olviden, Money in the Bank será el escenario para este increíble combate de relevos australianos el sábado 7 de julio. Y por si eso fuera poco, y eso es bastante, esta cosa con los 6 extraños Wyatt 2 semanas seguidas mandando unos videos rarísimos de VHS. Así que como digo antes, lo digo ahora otra vez, nuevamente, esta semana los Wyatt aparecieron con unos mensajes que hacen que cualquier película de misterio parezca una película de niños. Miren. Nos dijeron que el VHS que nos entregaron temprano esta noche de los desquiciados Wyatt, y vamos a ver exactamente lo que había en ese video. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir haciendo esto?
What are we even doing? ¿Qué siquiera estamos haciendo aquí? Do you honestly believe? ¿Tú crees honestamente crees que me diste vida? I was destined. Yo estaba destinado a hacer esto. Do you think you're ¿Tú crees special? que eres especial? Special. Especial. Special implies that Especial others are implica not. que otros no lo son. That there's others that are Que hay less otros than que son menos, deserve que to be merecen forgotten. ser olvidados. We're the ones that Nosotros everybody wanted to somos de forget quienes about. todos querían olvidarse. We're the ones that Nosotros everybody somos a abandoned. quienes todos abandonaron. We made them notice us. Hicimos que nos notaran. There you are. Ahí va la cosa. How do you believe? ¿Cómo tú crees que puedes darles vida? They weren't chosen, No fueron elegidos, just willing. simplemente estaban dispuestos. Clay in the La hands of the arcilla potter. en manos del alfarero Died to the flesh to murió become a la something carne para convertirse en algo beautiful. hermoso. They've become a Se family. convierten en una familia. We've become Nos hemos convertido en una familia. Even now, there's Incluso false ahora hay prophets falsos parading and profetas que belittling their reprenden y family for their menosprecian a own su gain. familia para su propio beneficio. It's Es disgusting. repugnante. They must pay for Deben their pagar sins. por sus pecados. And you think ¿Y tú piensas que esto es responsabilidad tuya? I am the voice Yo soy la of the voz reckoning. de la sentencia. I am Yo the soy la reckoning. voz de la sentencia. I'm nobody. Yo no soy nadie. Yo Yo soy soy todos I set nosotros. Yo Yo los los libero. libero. I free Los them. libero de la cueva. Yo no Yo soy no soy nadie. Yo les di una familia. I made them Yo los los hice hice hermosos. hermosos. Yo soy todos ellos. Yo soy la sentencia. I set them free. Yo los libero. There you are. Ahí vamos. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que, deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. That's fair. Well, tonight's a big Sí, night. justo esta noche es Hopefully una you gran can noche. be dad once and for all. Vamos a ver si te deshaces de Lily de una vez y para siempre, pero antes de que entres, quiero preguntarte una vez más. ¿Has hablado con Rhea? Sí, he hablado con Ria, ya está bien. Yo estoy bien, todo bien, estamos bien, ¿tú estás bien? Yo me siento It's bien. not though. ¿Sabes quién no? Rhea Ripley. Because Rhea I Ripley, just talked. porque yo acabo de hablar con ella. ¿Ah, sí? Sí, She's pissed, dude. ella está molesta, pana. I'm gonna handle this whole live Yo situation. voy a encargarme de toda esta situación de Liv esta Tú noche. dijiste eso como todas las semanas y no haces nada al Yeah, once respecto. for once. Mira, por una vez en Actually tu do what vida, you say you're gonna haz do, algo lo que dices que vas a hacer. ¿Sabes que toda esta cosa de Liv ni siquiera es mi culpa? Suena como mi papá. Oye, ¿Qué fue lo que dijiste? I didn't say anything. No, nada, yo no dije Say it nada. out loud. no puedes decírmelo en voz alta, yo quiero ¿De qué estás escucharlo. hablando? Yo no dije nada.
bienvenidas. Yo ya me estaba yendo, mi lucha titular es el que viene. Solo quería decir, buena suerte esta noche, papito Dom. Y estos estaban aquí playing con as you, Liv man. como si nada. Ahora no. Yo estaba haciendo... Ven aquí. ¿Puedo hablar contigo por un segundo? Before you say Sí, anything, no, espera, antes de que digas cualquier Honestly, cosa. Liv hanging out in the clubhouse, that's not Liv cool, bro. estaba aquí en la casa That's not club. Eso no está cool. Eso tiene que detenerse. No Muy puede ser. bien. Whatever you think about Liv, Pero lo que tú pienses de Liv, y él nos ayudó a traer los campeonatos de pareja de regreso a The Judgment Day. El único problema aquí eres tú. Tú pusiste tu puesto en The Judgment Day de por medio en peligro. Y no dejes que comience con lo que le dijiste a Seth. ¿Qué fue lo que le dijiste? Que necesitamos a ti más de lo que tú nos necesitas a nosotros. Que ahora que somos tus secuaces. No, no, Honestly, I didn't ustedes say no anything that was son wrong. compinches ni segundones Yeah, ante mí ni I'm nada the por el world champion, estilo. Y no bro. dije nada que esté Of mal. course you Yo guys soy el need me campeón more. mundial. When Rhea was here, she Claro, was the ustedes me world champ. necesitan más. We Cuando needed Rhea her estaba more. aquí y ella era la campeona mundial, la necesitábamos tag más. team champion Ahora again. tú eres campeón How de about parejas this? otra vez. ¿Qué te parece We need esto? each other. Nos necesitamos And los as far unos a as my los otros. spot being put on the Pero line, por lo que respecta a mi Yeah. lugar dentro del día I del have juicio faith in puesto en juego, myself, sí, bro. yo tengo fe en mí So I mismo, think I'm hermano. gonna beat Así que Seth yo creo que Rollins yo at voy a Money in the Bank. vencer a Actually, Seth I know Rollins I en can Money in beat the him, Bank. and De that's hecho, yo sé que exactly puedo what I'm vencerlo gonna y eso do. es exactamente lo que voy a hacer. I know you are. Yo sé que lo vas a hacer. And as your brother, Y como tu hermano, I'll always have your back. yo siempre te voy a And as your brother, respaldar. I'll always tell you the truth. Y como tu hermano también siempre te voy a decir la verdad. La verdad es que Since you won that championship, desde que ganaste ese título, you've changed. has cambiado. Y buenos amigos, la situación entre la campeona mundial Liv Morgan y The Judgment Day está bien lejos de terminarse. Pero eso no es todo para Liv Morgan. Oh, no. Porque en el pasado Raw tenía que defender su campeonato mundial pesado frente a Zelina Vega de LWO. ¿Y adivinan quién apareció? Justamente el sucio Dominic Mysterio, porque quería ayudar con una silla que mete en el ring a Zelina Vega, pero lo que hace es meter la patota otra vez y le da la victoria a Liv Morgan para que retenga el campeonato mundial femenino. La situación obviamente cada vez está peor para este caballero frente a la ex campeona Rhea Ripley. Mami, que cuando regrese de un solo puño le va a arrancar el bigote. Obviamente, Dominic, ¿qué hiciste? Pero bueno, la situación para The Judgment Day no mejora porque el campeón mundial pesado Damian Priest está listo, cruzado para enfrentarse a Seth freaking Rollins por el campeonato mundial pesado en el evento de Toronto Money in the Bank. Pero en el pasado Raw la situación tras bastidores estaba bastante incómoda. No olviden que si Damian Priest pierde la contienda, tiene que abandonar The Judgment Day. Para muchos, eso sería lo mejor que podría pasarle en su carrera. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y tampoco está de acuerdo Finn Balor, que le dice, oye, tú y yo somos hermanos, ¿cómo has cambiado? ¿Qué te pasa? Y estaba tan molesto el príncipe Finn Balor que fue directamente al ring a confrontar al retador número 1, Seth freaking Rollins, diciéndole, tú eres el culpable, tú quieres separarnos. Y aparece el campeón, todos de pie, y dijo, no pongan palabras en mi boca. Cuando yo quiero hablar, yo lo hago. Now you're right, Seth. Ahora tienes razón, This is Seth. about you and Esto me. se trata de ti y de mí. Solo de ti y de mí. Estás aquí tratando de decirle al mundo que mis días como campeón mundial están contados. Yo no puedo decirte cuán equivocado estás, Seth, porque esta idea que tienes de que tú todavía mandas en Monday Night Raw, esos días se han acabado. Is that how you feel? ¿Es así como lo Is sientes? that how you feel? ¿Es así como te sientes? Is that how you really ¿Es feel? así If como that's how realmente you te feel, sientes? you know Así what? te sientes. We ¿Sabes ain't qué? gotta wait till No tenemos que Saturday esperar to get para this spot el on. sábado So let's para do this averiguarlo en este thing momento. right here, Vamos right a hacerlo now. aquí y ahora. Y vamos a hacer esto, dice, sin pensar. ¡Oh, Finn! ¡No! ¡Oh! Se descuidó un segundo. Finn aprovecha lo mejor. Finn vino de alguna forma a respaldar a su hermano. Ya. Es tu hermano, Temien, es tu hermano. Bueno, es su hermano, pero él le dijo, esto es asunto mío, yo me encargo solo. Y ahí, ¡oh! Y pensar que todo esto pudo haberse evitado. ¡No! Pisotón para el príncipe, mitad campeón en pareja. Pero Seth, cuidado. Ajá. Al sur del cielo, amigos. Esta garra portentosa puede ser exactamente el punto final de un combate increíble que nos regalarán este sábado
Money in the Bank. Mira, está preocupado. Y Priest quiere hacerlo Está por preocupado. su cuenta, pero eso no significa que no le importe. Finn claramente sigue Claro. siendo su hermano, pero sí le dice, chico, te he dicho que esto es asunto mío, déjame a mí. Los campeones en parejas de WrestleMania. Indiscutibles además. Ya. Yo entiendo lo que está haciendo Priest, pero Priest también tiene que hacer un poquito de por favor y entender lo que está haciendo Finn Balor. Está protegiendo los intereses del grupo. El grupo que puede perder a un componente este mismo sábado. Bueno, y por lo menos se van juntos, no sé qué significa eso. En su reinado, Damian Priest ha luchado durante mucho tiempo contra la idea de que es un campeón de transición, de papel. Pero Seth freaking Rollins podría hacer de esto una declaración literal y verdadera, haciendo la transición de Priest a una vida sin el día del juicio. ¡Mi madre! Ya queriendo hacerlo por su cuenta, ¿podrá el campeón estar a la altura de las circunstancias o caerá ante un pisotón que devuelve el título al hombre que le dio vida en Money in the Bank? The opportunity of a lifetime. Money in the Bank. Inside a contract, guaranteed championship opportunity, which will change lives forever. Prepárate para la mayor captura del verano. Okay. ¿Estás bien? Sí, All sí. right, look, I'm glad you're okay. Mira, but mira, estoy feliz de que estés bien. at pero Money in the Bank, I really need en Money in you the to Bank stay out of this, realmente man. I gotta do this on necesito my que te own. quedes lejos de esto. Tengo que hacerlo por mi cuenta, ¿está bien? Sí. All right. I'll grab you some ice. Muy bien, te voy a buscar hielo, ¿eh? Ay, mis buenos panas, es que aquí cuando llueve no escampa. La situación para The Judgment Day, ay, no está bien. La situación, el merengue, el bochinche entre Liv Morgan y Dominic Mysterio. Lo que está pasando entre el campeón mundial Damian Priest y Finn Balor. La posibilidad de que Damian Priest tenga que abandonar The Judgment Day. Mi madre, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Ya me acordé de otra cosa. Dominic Mysterio tenía más que hacer esa noche. Se enfrentaría en un combate mano a mano frente a su padre, el miembro del Salón de la Fama de WWE, Rey Mysterio, en lo que sería una revancha de WrestleMania. ¿Y adivinan quién apareció? Justamente la campeona mundial, porque quería agradecerle a su caballero de armadura que le había ayudado a ella a retener su título frente a Zelina Vega. Pero justamente Zelina Vega sale diciendo, no, esa culebra no nos va a morder dos veces. Hay que arrancarle la cabeza, se arma un merenguete en familia. Y obviamente se entretiene un poquito Dominic Mysterio por lo que estaba pasando y el padre, Rey Mysterio, se lleva la victoria. Así que mientras Liv y Dominic resolvían el entuerto, no podíamos olvidarnos que teníamos combates clasificatorios de Candanga con Burundanga para Money in the Bank. Del lado de las mujeres vimos cómo Zoe Stark vencía en una increíble triple amenaza a Ivy Nile y Dakota Kai de Damage Control. Y eso las unía a dos mujeres que el viernes pasado en SmackDown también lograron sus puestos clasificando para Money in the Bank. Y ellas son Naomi y Tiffany Stratton, el centro del universo. Del lado de los hombres, el viernes pasado clasificó LA Knight, yeah. Y quedaba un solo puesto vacante, mi madre, que sería disputado en el pasado Raw. Imaginen esto, una triple amenaza entre Sheamus, Ilya Dragunov y Drew McIntyre. Exigiéndose al máximo estos tres por la única y última oportunidad de llegar a Money in the Bank. ¡Se lo llevan directamente! ¡Qué superplex horripilante! La peor parte la recibe Sheamus. La caída tampoco fue nada bonita para McIntyre. Aquí el cuadrilátero por poco se revienta. Mira. del impacto. 1, 2 y... ¡No! Casi lo vuelve a lograr Dragunov, que está desesperado. Es que le pusieron 2 cuartos bates, por eso es tan difícil para Dragunov llevarse la victoria. Son muy grandes sus oponentes. Ahí va, sin embargo, no le tiene miedo a nada ni a nadie. This is awesome. Esto es asombroso, dice el universo WWE. Boston gozando. Regresa con este lazo clásico. No lo sacan y no lo sacan, dice Dragunov.
No lo olviden, un fin de semana glorioso y ustedes son parte indispensable de nuestra algarabía. Viene con todo, viene con todo, viene con todo. Lo madruga con el beso de Glasgow. El guerrero escocés. Puede ser la cuenta regresiva. 3, 2, 1. Viene la Claymore. Lo madruga directamente el dragón de mente. ¿Cómo lo para en seco? ¿Cómo lo frena? Primero le pararon a él el torpedo de Moscú con el beso de Glasgow. Ahora buscaba su Claymore. Drew McIntyre dice, el torpedo de Moscú ahora sí que llega. ¿Y cómo se han estado midiendo de verdad estos tres momento tras momento aquí? Bueno, Sheamus ha regresado. No sé si sea buena idea. Viene por el aire el dragón de mente Ilya Dragunov. McIntyre no está en la vista. Bye bye, dice. Esto es todo. ¡No! Lo madruga, lo detiene en seco. 1, 2, sí. No fue una patada Brock Kick como él suele hacerla, pero fue un impacto primo hermano. Para pasar adelante aquí mismo. Está más que molesto y no es para menos después de semejante patadón. Gran oportunidad para Ilya Dragunov contra dos veteranos de este calibre, de este nivel, de esta experiencia. Ya lo dijo Sheamus, 15 años, cumplió ayer de haber estado en WWE desde el primer día. Sí, lo vence. 1, 2, sí. ¡Ey! No. McIntyre acaba de frustrarle las esperanzas a Sheamus. Saca del camino de mala manera a Dragunov. Y es entendible. Se trata de avanzar, de clasificar. Ven aquí. Estos hombres han sido tan amigos y tan enemigos durante tantos años. Una relación de amor-odio como pocas en la industria. Y aquí vamos, metrallas en el centro del ring. Y el aliciente, la recompensa en lo más alto. Y vuelta al mundo con quebradora. Impacto forzoso. De guerrero a guerrero. No te vas a salvar. No te vas a salvar. Le regaló algunos en la barrera de protección. Ahora los latidos del Bodrán llegaron directos. ¿Cómo son? ¡Le bloquearon! ¡Lo bloquearon! 1, 2, sí. Le apaga el Brock Kick. Oh, qué rodilla por detrás en el rostro. No viene. ¡No, Claymore! 1, 2. Y Drew McIntyre tiene una cita este sábado con el destino. Y las vueltas que ha dado la vida y la carrera de este hombre, pero el ganador es Drew McIntyre. Hay que aplaudir a McIntyre. Este hombre ha entrado de todas las maneras posibles hacia el lugar donde él quiere llegar, a la cima de WWE. Y siempre que está a punto de dar el último paso, lo sacan del camino. Y aquí está otra vez. Se limpia las rodillas, levanta la cabeza, se saca del camino a cualquier oponente que quiera meterse para descarrilarlo y vuelve. Y mira que hay muchos oponentes que van a buscar descarrilarlo este sábado. Pero mira, aquí tenía la victoria casi segura Sheamus. Sin lugar a duda casi, porque no contaba con un Drew McIntyre que quitaba al oponente del camino, lo lanzaba volando y luego venía a bloquear y salirse con la suya. Por favor. Definitivamente esta rodilla no le funcionó a Sheamus como quería, porque él venía a buscar impulso para el Brock Kick, pero lo madrugó una Claymore. Se conocen tan bien que saben exactamente cuál es el antídoto del veneno que va a lanzar el otro. Thanks so much, Cole. Congratulations, Drew. Felicitaciones, Drew, por esa victoria. ¿Sientes que ahora vas a poder enfocar? Se los dije que iba a ganar esta guerra y es exactamente lo que hice. ¿Están listos para más verdad? Voy a entrar a Money in the Bank este sábado y voy a salir de Toronto campeón mundial pesado. Oye, ni siquiera dijo Mr. Money in the Bank, dijo directamente campeón mundial pesado. Dice que va a salir directamente con el título. Está anunciando que después que gane lo va a hacer efectivo. Amigos, la historia está por escribirse. Traiga cada uno lápiz y papel para que siga escribiendo con nosotros este sábado de Money in the Bank.
Mis buenos panas mayulleros, el campo ya está completo y aunque todos ya están probando su juego de palabras personal con el maletín, solo uno se convertirá en Mr. Money in the Bank, ya sea de Drew McIntyre a Carmelo Hayes, de LA Knight a Chad Gable, de Andrade a Jay Uso. El futuro pende literalmente de un hilo. Báilame ese trompo en la uña. Con el Money in the Bank femenino, que ha sido cobrado con éxito en todas las instancias desde su creación, su poseedora, ya sea una repetición para Io Sky, una primera vez como podría ser para Naomi o Zoe Stark después de mucho tiempo, o simplemente en su primera entrada como lo sería para Valkyria, Green y Stratton, está casi garantizado que esa ganadora de Money in the Bank se convertirá en futura campeona. Pregúntenle a Bron Breakker y sin duda garantizará convertirse en campeón, buscando arrebatarle el título intercontinental a Sami Zayn. Pero incluso el perro rudo llamado Breakker bien podría no ser rival suficiente para la mentalidad del siempre desventajado Sami Zayn, que, no olvidemos, eso fue justamente lo que lo hizo convertir en campeón intercontinental en primer lugar. ¡Ojo con Zayn! De transición, de papel, estas son palabras que resuenan todos los días en la cabeza de Damian Priest como campeón mundial pesado. Y la única forma de silenciarlas, amigos, es derrotando por sí mismo, por su cuenta, al hombre que hizo que el título fuera tan prestigioso como lo es. El campeón se enfrentará a Seth Freaky Rollins por el campeonato mundial de peso pesado en el evento de Money in the Bank. Mis buenos panas, y ningún escenario podría ser más apropiado para un combate de relevos australianos como este, de este calibre, de esta altura. Cody Rhodes lleva a Kevin Owens y Randy Orton a una tumultuosa confrontación con el linaje. Y dado el peso, lo siento Paul, que el linaje estuvo dispuesto a perder, no se sabe qué sangre se derramará entre estos rivales perpetuos en Money in the Bank. El sábado 6 de julio a las 7 p.m. hora del este, 4 p.m. hora del Pacífico, en vivo desde Toronto por Peacock en los Estados Unidos y WWE Network en todo el resto del mundo. Mis buenos amigos, con el talento que habrá en estas luchas de escaleras de Money in the Bank y todo lo que está en juego, miren, pueden guindar esos maletines en la luna y hasta la luna. Van a subir nuestras superestrellas para conseguir esa oportunidad de un campeonato. Y eso no es todo para el fin de semana de Money in the Bank. Que cuando WWE lo hace en grande. El viernes, para comenzar, en SmackDown, entre otras cosas, veremos una lucha por los campeonatos en pareja de WWE cuando mis caballos A-Town Down Under, Grayson Waller y Austin Theory, defiendan sus preseas ante DIY, Johnny Gargano y Tommaso Ciampa. Y recordemos que DIY justamente en ese coliseo ganó sus campeonatos en pareja de NXT hace 8 años. Bravo por ellos, se repetirá la historia. Todo está por verse en ese próximo SmackDown. Al día siguiente, el gran evento Money in the Bank, pero en la mañana tempranito, la previa de WWE con este servidor y tendremos invitados de lujo, Chelsea Green y Andrade. ¿Será que tenemos a los ganadores de Money in the Bank con nosotros? ¿Se imaginan? ¡Baila ese trompo en la uña! Y el día siguiente continúa el calor con NXT Heatwave, donde todos los campeonatos serán defendidos. ¡Mi madre! ¡Qué fin de semana! de Money in the Bank desde Toronto, y ustedes no lo olviden, son nuestros invitados especiales. Y hablando de invitados, los invito para que nos acompañen la próxima semana aquí, porque por hoy se me acabó el tiempo, pero siempre estaremos aquí semana tras semana poniéndonos al día con todo lo maravilloso que pasa en la casa de ustedes, WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Hasta la próxima semana. Nos vemos en Toronto. ¡Cabalga! ¡Chao, pescado!